Bueno, sus cuestionamientos sobre la evaluación de desempeño son muy válidos. De hecho, la evaluación de desempeño debió iniciar en octubre pasado y lo personal yo puedo ver es que la evaluación de desempeño estaría iniciando a inicios del próximo año escolar. Realmente no hay forma ya de que la evaluación de desempeño se haga en este año escolar, porque todavía están pendientes los procesos de contratación para la elaboración del marco de referencia, de los instrumentos, del entrenamiento del personal que va a realizar la evaluación. Y esto no es posible hacerlo antes del inicio del próximo año escolar o hasta, perdón, el inicio del próximo año escolar. Se está trabajando en esto. Ya por suerte, lo más importante de la evaluación de desempeño está listo, que es el marco referencial de la evaluación. Se ha llegado a un acuerdo sobre la contextualización de la evaluación de desempeño. Hay varias comisiones que han trabajado precisamente conceptualmente en su realización, pero todavía está pendiente que se hagan las contrataciones públicas para llevar este marco conceptual a la práctica. También hay aspectos correspondientes, les insisto, al entrenamiento del personal que haría la evaluación de desempeño. Ustedes recuerdan que la evaluación de desempeño del año 2017 estuvo plagada de irregularidades y una de las más marcadas era la referente al personal que iba a hacer la evaluación a las escuelas de la práctica docente. En muchos casos, como en el caso de los docentes de lenguas extranjeras, se enviaban personas a evaluar a los docentes de inglés y de francés que no hablaban ninguno de estos dos idiomas y les pedían a los docentes de lenguas extranjeras que dieran la clase en español. Muchos otros eran inclusive estudiantes de la carrera de educación que tenían mucho menor nivel que aquellos a los cuales ellos iban a evaluar o a quienes iban a evaluar. Entonces, nosotros estamos tratando de que en esta ocasión irregularidades como esas no se den. Algo muy importante sobre la evaluación de desempeño es que es indispensable que los docentes entiendan claramente en base a qué se les va a evaluar, cuáles serían los criterios de evaluación, cuáles son las dimensiones, los estándares, los indicadores, los criterios que se van a usar para evaluarlos. Y yo quisiera en esta ocasión, una vez más, insistir en que todos los docentes del país deben descargar el archivo PDF que está en Internet, que contiene los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Ese es un documento que se puede descargar fácilmente del Internet y ahí ustedes pueden empezar a estudiar, por ejemplo, las dimensiones que corresponden a la evaluación del desempeño docente, que son las mismas que tienen que ver con el concurso de oposición. O sea, los concursos de oposición se basan en los mismos estándares. Y déjenme proyectársela en pantalla una vez más para que puedan, si no lo han visto, quienes no lo han visto, que lo dudo, ver este documento que se llama precisamente Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente. Ahí están contenidos los estándares, las dimensiones, los indicadores generales que se tomarán en cuenta para la evaluación de desempeño docente. Entonces, es indispensable que los docentes conozcan esto, aunque habrá una campaña de orientación y de formación al respecto. Muchos de los criterios de estos estándares no coinciden con la realidad escolar del día a día de la escuela dominicana. Por esto nosotros, desde la ADP, que somos parte de la Comisión de Evaluación de Desempeño Docente, hemos trabajado junto a las autoridades en contextualizar estos estándares y contextualizar
los indicadores que se utilizarán para evaluar a los docentes. Los estándares hacen referencia a un ideal, pero ese ideal depende de un contexto. La práctica docente está condicionada por su realidad escolar. Por lo tanto, si una persona va a ser evaluada, debe serlo en base a su realidad, no en base a ideales que no existen en las escuelas públicas dominicanas. Nosotros pasamos un año completo trabajando con el Ministerio de Educación en garantizar que esté contextualizada la próxima evaluación de desempeño. De hecho, esos 187 indicadores sí, que tienen los estándares fueron reducidos marcadamente y tuvimos que analizar uno por uno cuáles de estos son realmente medibles e identificables en la realidad escolar pública dominicana. Esa es una garantía que no se había dado antes, porque a veces cuando se evalúa a los docentes, se les exigen cosas que no coinciden con su realidad. El nivel de carencias, de déficit con que operan las escuelas públicas dominicanas impide un desempeño docente de excelencia. Realmente, el docente no incide en más de 30% de las variables y factores asociados a la calidad de la educación y del aprendizaje. Entonces, la evaluación de desempeño no puede basarse únicamente en temas de instruccionismo, sino en la realidad en la cual el docente imparte la instrucción y se desarrolla en la escuela pública. El déficit de medios y recursos para el aprendizaje, los problemas de infraestructura escolar, la ausencia de políticas socioeducativas que puedan realmente atacar las necesidades y remediar las necesidades del estudiantado en su contexto, en su comunidad, en su hogar, tienen un impacto marcado en lo que un docente puede lograr. Entonces, el desempeño docente debe evaluarse en base a la realidad de la escuela pública, no en base a ideales que no existen en el contexto de la escuela pública. Y la comisión de la ADP que está trabajando junto con el Ministerio de Educación, de la cual yo soy parte, se ha asegurado de que los criterios de evaluación se ajusten a la realidad del docente. Ahora está pendiente que se lleven a cabo las licitaciones para precisamente elaborar los instrumentos y el marco preferencial para llevar a la realidad lo que ya en teoría se ha concebido. Hay otro aspecto, les reitero, que tiene que ver con el entrenamiento del personal que trabajará en la evaluación de desempeño. Y el tercer aspecto tiene que ver con hacer saber a los docentes los criterios en base a los cuales se les va a evaluar. E inclusive, desde la ADP, quienes trabajamos en la Comisión para la Evaluación de Desempeño, hemos también concebido proveer entrenamiento y preparación a los docentes para la evaluación del desempeño, que se les informe, se les oriente. Gran parte de las razones por las cuales muchos graduados de la carrera de educación reprueban los concursos, por ejemplo, tiene que ver con que no se les prepara adecuadamente y no se les orienta adecuadamente. No queremos que lo mismo pase con la evaluación de desempeño, porque realmente la fuente de la cual salen los criterios para la evaluación de desempeño es la misma que aquella de la cual sale el concurso de oposición docente.